beneficios para los socios, ¿ya? El, a ver, les voy a mostrar, a ver, miren, estimados. El tema de hoy es innovación y beneficios para los socios. Les paso a compartir acá la presentación, ¿ok? Básicamente, cuando tenemos el tema de innovación y beneficios para los socios, estamos hablando de transformación digital para emprendedores, ¿ya? En el cual vamos a encontrar cuáles pueden ser algunos alcances para alcanzar la transformación digital. En ese sentido, me permito mostrarles algunos aspectos que aproximan a la cooperativa San Miguel a lo que es justamente esta transformación. Vamos a ver aquí, cooperativa San Miguel. Miren aquí, estimados. A ver, esta es la fachada, la carátula de la cooperativa. Esta es la portada, la interfase principal. Y por ejemplo, diferentes elementos de esta página se relacionan bastante hasta lo que es innovación y digitalización. Por ejemplo, acá podemos ver algunos productos que ya son informados desde un punto de vista digital, ¿no? En el pasado, por ejemplo, poder hablar de un crédito descuento por planilla habría significado definitivamente el tener que ir a la cooperativa, pedir información, eventualmente estar manejando todo de manera presencial y de manera física. Y hoy día no. Hoy en día, como pueden darse cuenta en esta pantalla, lo que uno puede hacer es informarse bastante acerca de el funcionamiento de la cooperativa, digamos, de manera extra situ, sin tener que apersonarte y teniendo bastante información. Fíjate, por ejemplo, que si yo quiero llevar a cabo una solicitud, puedo hacer aquí un clic, ¿no? E inmediatamente acceder a información de los requisitos para poder acceder a un préstamo, que son mi DNI o carnet de extranjería vigente, mis tres últimas boletas de pago, mis recibos de servicios, de agua, luz, para saber dónde vivo, para saber dónde eventualmente se podrá dar una coordinación referida al reembolso del crédito. Va a haber también, por ejemplo, un esquema vinculado a lo que es poder acceder a un formulario, ¿no? Y que puede haber una coordinación online con la entidad que incluso puede adelantar un poco tu atención una vez que completas esta información, ¿no? En el pasado, estimados, eso era impensable, ¿no? No se podría haber llevado a cabo un nivel de información como este. También puedes elegir, por ejemplo, como parte de esta innovación que busca la competitividad de la empresa, elegir, por ejemplo, no solamente información para personas, sino información para negocios y empresas, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, en la parte inferior, los diferentes tipos de préstamo que maneja la cooperativa y que te informa a solo un clic, ¿no? Poniéndote información de microempresa, de pequeña empresa, de préstamo multioficio, de préstamo emprende mujer, cada uno con diferentes características, ¿no? Porque la microempresa, por ejemplo, tiene una evaluación distinta a la que puede ser un préstamo de Emprende Mujer. Para una microempresa probablemente habrá que hacer algún acompañamiento, alguna visita para ver realmente cómo le está yendo a esa microempresa. Para un crédito Emprende Mujer, por ejemplo, lo que podrá verse es cuáles son los referidos de la persona, ¿no? ¿Qué referencias tienen las personas en torno a la solicitante del crédito, ¿no? Y ahí tienen que darse cuenta, por ejemplo,
Miren qué importante es esto, ¿no? Cómo la teoría calza con ya la práctica. Miren, estimados, cuando tú quieres averiguar en relación a un crédito, ¿no? Lo que vas a tener que aprender es cuáles son las fases del crédito. Acá te voy a mostrar. Usar pizarra clásica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando pedimos un crédito tenemos que saber que tiene al menos 5 fases, estimados. La primera fase es la solicitud. La segunda fase va a ser la calificación, perdón, la evaluación. La tercera fase va a ser la calificación. La cuarta fase va a ser acá, el desembolso, y luego viene la quinta fase que es el reembolso, ¿no? Definitivamente, estimados, lo que tenemos que tener presente es que esta fase es la que la entidad está volviendo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma lo permite, porque hay una flexibilidad respecto a cómo se puede llevar a cabo la solicitud. La evaluación lo hace la empresa, que va a evaluar tu capacidad de pago y tu voluntad de pago. No hay ningún problema. La calificación tiene que ver especialmente con el análisis de garantías. Las garantías aproximan a las personas a los créditos. Si una persona brinda garantías, es más probable que acceda a un crédito que si no las brinda. Entonces, ahí, por ejemplo, van a encontrar un momento clave porque si eventualmente no le generamos mucha convicción a la empresa podría decirte, oye, ¿sabes qué? No tendrás un bien para dejar en garantía y tú le dirás, hagámoslo o simplemente lo dejaremos ahí. Eh, Esta parte de acá, que ya pongo de color verde, el desembolso sí va a ser más complicado que pueda ser 100% virtual, ¿no? Acá tendrá que haber una coordinación para que esto se lleve de manera presencial, porque si no va a haber dificultades, digamos, para poder ver realmente las características particulares de cada uno de los clientes que son parte de la cooperativa, ¿no? Entonces ahí la cooperativa tiene que tener cierta inmediación y ya no podrá llevar a cabo ese mecanismo de innovación y mejora continua. Veamos sobre el particular, antes de continuar viendo esto que les estaba explicando, un poquito acerca del tema de innovación. Miren aquí, por favor, estimados. Vamos a ver acá. A ver, este de acá. Miren este pequeño video, estimados, para que vayan haciéndose una idea de hacia dónde pueden llegar las empresas en virtud de la innovación. Vean, por favor. You taking a shot. ゆっくりと行くのが次の特徴です。どうかな。フリースロー。He got it. 見事に決めてきました。Q at the line, and he gets one. Now from behind the arc. ゆっくりポイント。ここに従っていきます。Lining it up. ゆっくりといってどうでしょうか。Ready. 決めてきた。2 for 3。さあ今度は最後ハーフコートから。Yeah, he's going from the logo like Dame. He's going to step up. はい、Qタイム、デイムタイムならぬ Qタイムあるんでしょうか。From the logo ゆっくり構えて。Line
クラブロゴからショートヘッドライン少し頭を傾けて放たれたシュートは見事。 Ahí pueden ver, por ejemplo, hasta dónde puede llegar un tema de innovación, ¿no? Como pueden ver, básicamente el robot ya está en condiciones de hacer lo que hacen los jugadores de básquetbol. El punto es, ¿el público está dispuesto a poder ver realmente eso? ¿La innovación debería llegar hasta ese nivel? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que todavía tendría que pasar mucho tiempo para que el público realmente acepte este nivel digamos, esquema de juego como comparable al que tienen los deportistas, ¿ya? Les voy a mostrar otro más y cerramos esto. A ver. Producto del año o Product of the Year es un nuevo sello que llega a Perú después de haber estado presente en más de 40 países. Realmente en Latinoamérica es el segundo país en el que ingresó. El propósito del Producto del Año es reconocer a todas las innovaciones de las marcas a nivel mundial. Es un sello, es una herramienta para las empresas que les permite comunicar las preferencias de los consumidores y por ahí impulsar la venta de su producto comunicando esa preferencia 360 en el punto de venta, en la comunicación. Significa que el producto que lanzaron está en línea con lo que busca y espera el consumidor peruano. Para poder ser elegido producto del año, un producto debe cumplir con 3 requisitos principales. El primero, obviamente, tiene que presentar una innovación. Puede ser un lanzamiento nuevo o un relanzamiento de un producto. Segundo, esta innovación debe presentarse en los últimos 18 meses. Y tercero, tiene que estar disponible a la venta en el mercado peruano. Ahí pueden darse cuenta, estimados, qué cosa es innovación para una empresa, ¿no? Para una empresa, por ejemplo, la cooperativa, la innovación no va a estar tan vinculada a un robot como puede ser más adelante en el deporte. La innovación probablemente esté más cerca del user experience, de poder darte a ti una experiencia de usuario que sea mucho más relevante, que sea mucho más impactante, que te termine dejando un mayor nivel de satisfacción. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos cómo la cooperativa es- está manejando este tipo de productos para ti, digamos, dejándote la información disponible y pudiendo iniciar la contratación por vía web, definitivamente te mejora el user experience porque te va a terminar dando una mayor facilidad para poder hacer la contratación respectiva. Vamos a ver un poquito aquí. Con esto cerramos ya lo de los videos. ¿Qué cosa es el user experience? Tenía preparado este de acá. Este me pareció interesante. Miren, por favor, estimados. Último video y de ahí continúo mostrándoles innovaciones en relación a las cooperativas. Soy Federico de Mateo, soy director de consultoría en Flock. El User Experience o UX, como lo conocen, es la forma en que interactúa una persona con una interfaz cualquiera, ¿no? O sea, que puede ser una interfaz. El CX, que es el Customer Experience, que tiene que ver con un servicio, con
trabaja en armonía con el UX o el User Experience, te ayuda a diagnosticar. Bienvenidos a Marketeando con Pablo Gómez. Suscríbete y disfruta. El UX es la correcta ejecución de herramientas para que el cliente tenga lo que quiere y necesita cuando lo quiere y cuando lo necesita. Todo se trata de generar una experiencia positiva en donde sea que nuestro cliente nos esté contactando. Aunque el UX es muy complejo y se necesitan conocimientos de herramientas como el User Research, el Information Architecture, el Design Thinking y otras, ahorita en este video lo que vamos a hacer es bajarlo a lo más básico como para tratar de comprenderlo. Primero necesitamos que lo que sea que vayamos a hacer, podemos hablar de herramientas digitales o podemos hablar inclusive, por ejemplo, de una tienda física, es que sea útil. Es decir, que lo que hagamos cumpla con un propósito para el usuario, que él lo pueda utilizar a favor. Segundo, que sea usable o utilizable. El término usable se vale en la parte digital y el utilizable en la parte física. Es decir, que el mercado lo pueda hacer efectivo a través de su propia mano. Otra es que sea fácil de encontrar. Si no es fácil de encontrar, el usuario se nos va. Además, necesitamos que sea creíble, es decir, que otorgue confianza, certeza y que se apoye en estudios, ligas o bibliografías que sean adecuadas para generar la mayor cantidad de confianza en el usuario. Una de las partes más importantes del UX es que sea deseable, es decir, no debemos olvidarnos de la parte gráfica, que esté bonito, que sea atractivo, estético, agradable a la vista. Otro es que sea accesible, es decir, considerar a todos los posibles usuarios, inclusive a los que tienen la más remota posibilidad de entrar a nuestra página o a nuestra tienda. Por ejemplo, una tienda física que tiene acceso para silla de ruedas está contemplando todos los mercados posibles. Y por supuesto que sea valioso, es decir, que le agregue algo a tu relación con el cliente. Como pueden darse cuenta, estimados, para poder alcanzar una innovación importante por parte de una empresa, como por ejemplo la cooperativa, no tienes que emplear robots, no tienes que llevar a cabo algo que sea muy complejo. Basta que cuando tú tengas que darle información, por ejemplo, a tu cliente, le absuelvas las dudas que ese cliente tiene de una manera, digamos, apropiada. Acá pueden ver, por ejemplo, los canales vinculados a la experiencia postventa. Puedes llamar por teléfono, puedes conversar con Dana, puedes eventualmente escribir experiencia al socio. Eso es un plus dentro de lo que es el user experience, porque si, por ejemplo, nosotros vamos viendo algunas interacciones en el mercado, vamos a encontrar que no tienen eso. Por ejemplo, yo les puedo hablar de lo que ocurre con eh, InDrive, ¿no? Es una empresa que permite algo novedoso, que es que las personas puedan tomar taxi de manera sencilla, incluso habiendo una contienda entre taxistas para darte el servicio. ¿Alguno de ustedes ha tomado InDrive? ¿Me comentan, estimados? Bashir, Cecilia, Mariela, Filipo, Paredes, Dani. ¿Alguno conoce de cerca la experiencia en InDrive? Ahí tenemos una respuesta. Ahí te vamos a pasar a eso, Filipo. Pero ¿has usado InDrive? ¿No tienes experiencia? Ya. InDrive es un aplicativo de taxis parecido a Uber. Ahí Dani Paredes lo ha usado. Bashir también. El, entonces tú eliges, pones una tarifa y varios taxistas van ofreciendo su servicio. Eventualmente puedes tener una opción muy buena, ¿no? Una opción, digamos, que esté más ajustada a tu bolsillo y terminas eligiendo la más barata. O eventualmente te interesa si el taxista tiene más cantidad de estrellas, mejor experiencia previa, entonces eliges, por ejemplo, un taxista con mayor calificación.
Lo que definitivamente vas a tener que tener cuidado es que cuando se presenta un inconveniente con InDrive, por ejemplo, imagínate, te pierdes tu celular dentro del taxi, a llorar al río, estimados, porque el servicio postventa de InDrive es realmente muy malo. O sea, te lo digo, no, yo no te lo digo como usuario que ha tenido ese problema. Lo que ocurre es que yo soy abogado y veo temas comúnmente en Indecopi. Entonces, lo que se busca muchas veces es que Indecopi sancione al proveedor y que luego se pida la responsabilidad civil correspondiente. Entonces, de a poquito me he vuelto especialista en administrativo y en responsabilidad civil. Y en esos casos, ¿no? Me ocurre muy frecuente personas que han tenido una pésima experiencia postventa con InDrive. Por ejemplo, se les ha perdido el celular o se les ha caído la billetera en el carro. Está comprobado que eso ha sido así, el único lugar donde pueden haberlo perdido. Y una vez que pierden el celular, no hay manera de comunicarse con InDrive para que pueda darte un servicio de postventa. No hay forma. Puedes mandar un correo y te van a responder normalmente a los 10 días, a los 14 días, con lo cual se genera sin dudas, ¿no? Un dolor, que es saber que la empresa en la que confiaste no tiene servicio postventa. Entonces, mientras tú no tengas problemas con InDrive, mientras solamente lo uses para transportarte de manera barata y tomando tus precauciones para no tener inconvenientes, no pasa nada. Pero si se te pierde el celular, se te pierde la billetera, tienes un conflicto con un conductor o te peleas con un conductor, la empresa no hace nada. Esa plataforma digital no entra al fondo del asunto y te va a dejar ahí abandonado a que tú midas tu suerte, ya sea yendo a la autoridad o viendo algún otro canal. Pero la respuesta a InDrive no existe. Tú puedes buscar, te invito, te reto a que ingreses a la página web de InDrive, a que ingreses al aplicativo de InDrive y no vas a encontrar ningún tipo de información que te resulte útil para poder hacer un reclamo postventa. Simplemente no hay. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado sobre el particular. ¿Por qué? Porque por lo menos te vas a dar cuenta la diferencia que existe en el user experience de esta empresa que estamos viendo ahorita, ¿no? Y de otras que no tienen un canal, digamos, de respuesta cuando se presentan situaciones de inconvenientes, ¿no? Vamos a ver también vamos a ver, por ejemplo, algunos aspectos vinculados al crowdfunding. A ver, vamos a ver aquí. Miren, por favor, a continuación esto que le voy a mostrar. Bienvenidos a este tercer y último video de la serie dedicada a cómo financiar tu película en México. Hoy vamos a hablar sobre el crowdfunding, así que ¡acción! ¿Qué es el crowdfunding? Este es un modelo de financiamiento colectivo donde distintas personas de cualquier parte del mundo pueden contribuir al financiamiento en efectivo de un proyecto cualquiera. Digamos que es un modelo contemporáneo que parte de la idea de que todo el mundo debería tener la oportunidad de conseguir dinero para su proyecto. Te voy a contar un poco de dónde viene el crowdfunding. Este tiene sus inicios en España en el año de 1989, cuando la banda de rock Extremoduro tuvo la idea de vender su disco antes de sacarlo a la venta y con esas ganancias, de hecho, grabarlo. Inteligente, ¿no? Bueno, ahora en la era del internet, la primera plataforma en línea oficial que puso en marcha este tipo de modelo fue Kickstarter. Seguro la conoces, ¿no es así?
Por lo menos has escuchado hablar de ella. En el proceso del crowdfunding existen tres participantes: el solicitante, la plataforma de crowdfunding y el inversionista o donador. Las plataformas establecen códigos de prácticas entre los solicitantes y los inversionistas o donadores. Según la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de México, que tiene por objetivo autorregular este modelo, las plataformas de fondeo colectivo se dividen en 6. Recompensa. En esta, los individuos fondean proyectos a cambio de recompensas en especie. Pueden ser productos o servicios. Y un ejemplo de ellas es Kickstarter. Pero como estamos hablando de producción en México, también hablemos sobre algunas plataformas mexicanas que se dedican al crowdfunding. En este rubro tendríamos, por ejemplo, a Mi Cochinito. La segunda forma de Innovación en productos, estimados, ¿no? En función a lo que señala en su pregunta Filippo Garibaldi, que ya anteriormente hemos tenido con él alguna duda dentro de las capacitaciones. El crowdfunding, estimados, no es tan novedoso como puedes creer. El primer crowdfunding que ha existido en el mundo se presentó con el Cristóbal Colón, allá por el año 1492, cuando Colón le pide plata a los reyes Isabel la Católica, ¿no? Para poder llevar a cabo el descubrimiento de América. Por si acaso los reyes solamente le dieron el 30% de lo que requerían. No se la jugaron porque los reyes no estaban totalmente convencidos de que podían tener una buena recepción por parte digamos, el resultado. No solamente se temía que Colón muera, sino también se temía que eventualmente en los lugares que vaya no existan riquezas. Entonces, el creer que crowdfunding es muy innovador no es así, porque lo que finalmente hizo Colón con el 70% que le faltaba fue ir a los españoles directamente ricos y convencerlos, porque el tipo era muy inteligente, para que le presten plata de esa forma. Es decir, pequeños puchitos le dan a Colón para que Colón haga lo que es su proeza, ¿no? Y si te va bien, ese puchito que tú has puesto tendrá una rentabilidad. Así funciona un crowdfunding, porque un crowdfunding es los fondos financiados por un grupo. El crowd es un grupo de personas. Entonces, si funcionó bien el crowdfunding con Colón, claro que sí. Si Colón pagó el crowdfunding, por supuesto, siempre fue muy cumplido con sus obligaciones. Era muy inteligente y sabía que tenía que volver algún día a su tierra natal, a su tierra también que le había financiado, que era España, aunque él era italiano, ¿no? Entonces, no quería ningún problema con las personas con las que se relacionaba. Sin embargo, modernamente, por ejemplo, el crowdfunding no ha estallado como se quisiera en Perú. Lo que les mostraba en un video de cómo financiar películas con crowdfunding, eso es más que nada un producto mexicano. Muchas películas mexicanas se han financiado mediante crowdfunding de una manera, digamos, bastante exitosa. Pero en el Perú no ha existido muchas intenciones para poder impulsar el crowdfunding. Y les explico por qué, estimados. En el Perú hay miedo a meter en entidades financieras plata, digamos, con muchas personas en objetivos comunes. ¿Por qué razón? Probablemente por el caso de Ricardo Belmont, que perjudicó a los RBCistas. Eso puede haber impactado mucho en el mercado y perjudicar la idea de que si tú le pagas montos a una persona que tiene su propio objetivo, al lograrlo, de repente no te devuelve nada. Así que no les puedo decir que eso tenga mucho éxito en el Perú. Han habido otras innovaciones que se han buscado poner en el Perú, por ejemplo, la hipoteca inversa. ¿Saben qué cosa es la hipoteca inversa, estimados? Me comentan, por favor, en el chat. ¿Saben lo que es una hipoteca inversa? Bashir, Dani, Filipo, ¿han escuchado de la hipoteca inversa? Mariela, Martín, Cris, Orieli. Eso es, Filipo, ¿no? Dar un bien en garantía, ¿no? Por ejemplo, funciona bien con ancianos. El anciano tiene un bien que ha manejado, digamos, en su época de joven, se lo compró de joven, lo tiene a su nombre y tiene una necesidad de liquidez, le falta dinero.
Lo que el anciano puede hacer con el inmueble es dárselo al banco y que el banco le vaya pagando una pensión de 1.000, 2.000, 3.000 soles hasta que fallezca. Si los hijos quieren recuperar el bien, tendrán que pagarle al banco el monto que el anciano gastó y que válidamente gastó porque era su bien. Y si eventualmente los hijos no pueden pagar esa diferencia, el banco remata el bien y se cobra la deuda y le da la diferencia a los hijos. Así funciona la hipoteca inversa. Pero, por ejemplo, ese producto innovador, ese sí es innovador, porque es una hipoteca al revés, que en España genera tanto éxito, tantos españoles ancianos financian su vejez con sus propios bienes. Acá en Perú no funciona, es un desastre. ¿Por qué? Porque en el Perú el anciano vive con el hijo, vive con el nieto. Entonces se le hace más complicado. Muchos ancianos que han ido a entidades financieras a averiguar sobre hipoteca inversa y que han estado a punto de firmar el contrato, en determinado momento se ha caído la transacción para las entidades financieras porque la familia se ha negado. La familia ha ido y le ha dicho al anciano directamente, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me quieres vender la casa donde yo tengo la expectativa de vivir más adelante con mis hijos? Entonces, no hay una lógica similar en Perú que en España. Mientras en Perú los ancianos viven con la familia, están rodeados de la familia, muchos pajaritos no abandonan el nido. En España, la mayoría, cuando tiene 18, máximo 22, deja el nido. Entonces, el anciano tiene más disponibilidad sobre su propio bien. Temas, por ejemplo, vinculados a aspectos socioculturales, afectan, perjudican eventualmente algunos esquemas de innovación. El mismo Yape, que ha sido innovador durante mucho tiempo, empieza a tener algunas debilidades. Vamos a ver acá, le voy a mostrar para que vean que en todos lados se cuecen habas. Miren esto, por favor, estimados. Vamos a hablar sobre el crowdfunding. Así que, acción. ¿Qué es el crowdfunding? Este es... Miren, estimados, atentos a esto. Completado de números que tengan Plin y Yape. Yape, Plin se ha convertido en una forma de pago muy usual a todos los clientes. Hoy es muy común hacer transferencias, recibir y hacer pagos con billeteras electrónicas. Este, por ejemplo, es el pantallazo de una transferencia hecha con una de ellas. Pero se ha preguntado cuántos de estos pantallazos pueden en realidad ser una estafa. ¿Es el engaño a la persona o el engaño al sistema? Las estafas están a la orden del día, a un botón de distancia. Ahora explicaremos cómo usarla. De acuerdo al número que hemos ingresado, tenemos la opción de seleccionar a Plin o Yape. Contactados por una cuenta encriptada de Telegram, delincuentes cibernéticos nos vendieron un aplicativo para crear falsos pagos con Yape y Plin. Yo le he hecho una transacción de 3 soles. ¿La puede mostrar, por favor? Pero acá yo tengo un pantallazo que le acabamos de hacer de forma fraudulenta. Mire. En la bodega de Dianet crece la modalidad de cobro por billeteras electrónicas, pero ni los años de experiencia lograron que distinga el yapeo falso del verdadero. Efectivamente ese es mi nombre, veo la misma pantalla de Yape original y no podría, digamos, hacer la diferencia. El fraude informático está establecido dentro de la legislación peruana en la Ley de Delitos Informáticos y es no menor de 4 ni mayor de 8 años. Los ciberdelincuentes que nos vendieron el aplicativo fraudulento cobraron 60 soles por él. Eso sí,
Para evitar estafas, se aseguraron de que les pagáramos mediante un POS virtual. Este es el yape real que estamos haciéndole a Wilfredo. Ahora vamos a mostrarte un pantallazo igual a este de 450, a ver si distingues la diferencia. ¿Esto es un yape falso? ¿Tú lo ves como un yape falso? No, no lo veo como falso, lo veo como idéntico. Es muy parecido, no le veo diferencia. ¿Cómo haces tú para cerciorarte que el pago que te están haciendo es real? A veces solamente me muestran y solamente ya doy por hecho de que se ha hecho la compra, ¿no? En el caso del estafador por Telegram que nos vendió el aplicativo para crear plines falsos, pidió que le paguemos 50 soles al yape de un inubicable Manuel Rojas. Probablemente no sea una persona natural, sino una banda o un colectivo. Entonces estás hablando de una organización que tiene varios niveles. Alguien que confecciona el software, alguien que lo distribuye y alguien que lo utiliza. Una alternativa para no caer en esta estafa con Yape o Plin es utilizar el QR del aplicativo antes de ofrecer su número de celular. Quienes confeccionan pantallazos truchos solo necesitan el número de teléfono y el nombre de sus víctimas. Normalmente... Muy bien, estimados. Ahí pueden ver, por ejemplo, que toda innovación tiene sus riesgos, ¿no? El Yape que ha tenido, digamos, una evolución meteórica. En el 2017 habían más o menos algo de 200.000, 100.000 cuentas de personas que usaban Yape. Después de pandemia, en el 2021, pasaron a ser 2 millones, ¿no? Entonces, este crecimiento meteórico es bastante característico de Perú. O sea, no vaya a pensarse que en todos los países del mundo se están usando billeteras electrónicas o el celular para pagar constantemente, ¿no? En Argentina, por ejemplo, todavía se mantiene bastante el uso efectivo. No, los argentinos son profundamente desconfiados de lo que es el sistema bancario, el sistema financiero y cualquier cosa que se les invente. Entonces, ellos han tenido, como recuerden, el problema del corralito. Cuando les han ofrecido innovaciones parecidas a la billetera digital, han dicho ahí nomás, ¿no? Se usa todavía muchísimo el efectivo. En países como Ecuador, no tampoco tiene tanto desarrollo la billetera digital, porque cobra comisión. Entonces, si tú quieres hacer un pago con celular, tienes que pagar 20 céntimos, 10 céntimos. Entonces, eso desincentiva totalmente las transacciones y mucha gente no lo usa. Como acá, cuando comenzaron las empresas Júpiter y se me dio el nombre, para poder ofrecer billeteras digitales, no necesariamente había un costo cero. Era con un costo de 50 céntimos o un sol por transacción. La curiosidad era, por ejemplo, en productos como un agua que te cuesta 2 soles, tenías que pagar de comisión un sol, con lo cual te salía más caro pues la comisión que el propio agua. Entonces había un desincentivo que hizo que cambie la metodología del dinero electrónico a billetera digital, sin costo. ¿Por qué? Porque las empresas como Yape y como Plin no buscan ya la ganancia por las transferencias. Ahora Yape te anuncia productos, te anuncia otro tipo de insumos y es un millonario. Es como Facebook. Facebook no te cobraba, por ejemplo, por mostrar tus fotos, por ser parte de la red social, nunca cobró un costo de acceso, pero es recontra millonario porque te pone publicidad. Siguiendo esa lógica, Yape no te cobró nunca por las transferencias, a pesar que costaba el sistema, porque sabían que en el futuro te iban a cobrar por la rentabilidad. Pero ya ven en pantalla y pueden buscarlo, que no es tan seguro, ¿no? Ya empiezan a haber problemas de personas que eventualmente hacen un yapeo falso o personas que eventualmente cuando yapean cometen un error, yapean de más y nunca más ven la plata. O personas que eventualmente se confían en el uso del yape y en momentos álgidos se cae la red y no puedes pagar porque solamente tienes el yape como único mecanismo de pago. Te olvidaste del efectivo y eso puede hacer que entres en una contingencia, en una dificultad con la persona que está esperando el pago por tu parte. El hablar acerca de las situaciones que están detrás de los productos es
en verdad no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque la innovación siempre cuesta. La innovación siempre va a tener un riesgo para que haya una adaptación hacia lo nuevo, para que haya una posibilidad de crecer en lo nuevo. Entonces, empezar a decir, ¿sabes qué? Ya no innoven porque, mira, esto es riesgoso y todo eso, sería darle una vuelta, digamos, a la historia del mundo, ¿no? No entender la historia del mundo. En la historia del mundo, siempre para hacer tortillas se han roto huevos, ¿no? Siempre para poder llegar a un crecimiento humano han habido riesgos que asumir. La lista es realmente enorme, estimados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Cuando se crearon, por ejemplo, los títulos valores que te permitían llevar un mercancía de un sitio a otro, pero ya no con el riesgo de que te asalte un Robin Hood en el camino, lo podías hacer con títulos valores. Y los títulos valores usaban sellos. Los sellos normalmente los manejaban los judíos. Y esos sellos eran constantemente falsificados. Los judíos, en alianza con la iglesia, empezaron a establecer castigos corporales salvajes para que ya no se falsifiquen los sellos que se usaban para lo que era la letra de cambio de la época, que era el cambio trayecticio. Más adelante podemos ver, por ejemplo, también en el campo financiero, innovaciones que han tenido que ver con productos novedosos, creativos, como por ejemplo los que hicieron colapsar el Estados Unidos de Norteamérica con productos basados en hipotecas subprime. Eso, por ejemplo, ya es algo que demuestra que la innovación puede ser a veces voluntariamente nociva o a veces simplemente sin querer, ¿no? Como puede ocurrir en este caso de Yapi Plin, porque en el caso de la hipoteca subprime sí había mala fe de los inversionistas de Wall Street. El- lo que yo le puedo decir es que la cooperativa está llevando a cabo una serie de acciones de innovación. Para los que se han conectado un poquito tarde, hemos principalmente mostrado cómo dentro de lo que es esta plataforma se están creando productos a la medida de cada uno, con una interacción que prácticamente sortea las etapas de solicitud, evaluación, calificación y llega hasta desembolso, porque eso tendrá que ser presencial, pero el resto puede avanzarse bastante por estas vías. También tienes un sistema de postventa que es bastante próximo, con bastantes canales, cosa que no necesariamente encuentras en todo el mercado, como te he tratado de contar el día de hoy. Se dividen los productos entre los que son para personas y los que son para empresas, ¿no? Con lo cual tienes un mercado debidamente diferenciado. Y aunque no hay productos, un poco en línea con lo que ha consultado Filipo, ¿no? Tan, entre comillas, innovadores como puede ser el crowdfunding, lo cierto es que, uno, el crowdfunding no es tan innovador, ya les conté que eso proviene de la época de Colón, y en segundo lugar, hay productos muy innovadores en el mercado mundial que no calzan con la realidad socioeconómica, sociológica, mental, sesgada que tiene el peruano. El peruano tiene sus cosas, estimados. Entonces, la hipoteca inversa jamás funcionó y yo creo que jamás va a funcionar hasta que no haya una generación que empiece ya a irse de la casa de los padres rápido, cosa que no lo tienen en mente la mayoría de jóvenes peruanos. No va a funcionar el crowdfunding si es que existen en la retina de las personas historias tan tristes como el caso de Ricardo Belmont Casinelli y los arrebesistas. Si la persona tiene que poner plata para apoyar el proyecto de una sola persona, lo va a pensar dos veces. Aunque le debo comentar que hay un par de películas peruanas que han sido financiadas con crowdfunding, ¿no? Por ejemplo, esta película de César Ritter que hizo hace poco, El Muerto de Risa, que le voy a mostrar. César Ritter, Muerto de Risa, fue financiada con un crowdfunding, ¿no? Tengo, o sea, no le voy a mentir, yo no he puesto plata en esto, pero conozco personas que se han puesto plata en el crowdfunding de esta película y realmente, a pesar que hubo buenos actores, a pesar que hubo buena producción, no rindió necesariamente en las salas lo que se esperaba y las personas no han visto el retorno que tenían en mente, pero sí ha devuelto, sí ha devuelto, sí ha sido, o sea, no será un rendimiento significativo, pero sí ha habido devolución. Yo les digo, en el Perú inclusive,
hay que tener cuidado con los mecanismos innovadores. Depende de qué persona esté detrás, siempre hay que investigar, ¿no? Y siempre hay que buscar más bien cuáles son los espacios de confianza, donde uno puede tener lo que se denomina en Estados Unidos el safe harbor. ¿Qué es el safe harbor? El puerto seguro, ¿no? Entonces, si vamos a buscar productos innovadores, tengan cuidado porque las estafas piramidales están a la vuelta de la esquina. Hace poco, un conocido estafador ofrecía que tú le pagues dinero para comprar los insumos de maquinarias, ¿no? Entonces podías comprar un pedacito de la maquinaria que supuestamente ese emprendedor iba a comprar. Finalmente no existían las máquinas que compraba, las piezas que te daban unos certificados por cada pieza que compraba de la máquina eran falsos, ¿no? Y mucha gente ha perjudicado grandes ingresos en esas pirámides. Cuando veamos innovación, no nos dejemos deslumbrar por mecanismos que sean muy sofisticados, porque el negocio es simple, estimados. El negocio sigue siendo muy simple. Personas que prestan, entidades que van a buscar encontrar, canalizar los ahorros de los superavitarios con las necesidades de los deficitarios y tratar de sacar de ahí un margen. Ese es el negocio, ha sido el negocio y será el negocio. Si nos ponemos muy complejos y empezamos a ver que alguien nos quiere ofrecer algo muy sofisticado, piénselo dos veces y si tienen alguna duda, ya saben, estimados, acá les dejo nuevamente en el marco de estas charlas, yo tengo unas redes que siempre ofrezco a los consumidores, a las personas a las que llego con estas capacitaciones y me puedes contactar con todo gusto, te daré algún alcance, obviamente con costo cero, porque siempre le estoy agradecido a la Cooperativa San Miguel por la confianza que me da para llegar a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Machuca Vilches y espero que estén satisfechos con esta capacitación que hemos llevado a cabo, ¿no? Con esto ya estoy finalizando, pero antes vamos a ver lo que indica Filipo. Dice, ¿no? Hay un instrumento financiero. Las COPAC pueden constituir un fideicomiso con la finalidad de mejorar su liquidez. El fideicomiso, estimado Filipo, se caracteriza por ser un producto que, en primer lugar, tiene que tener un patrimonio autónomo. Entonces, tendrías que definir claramente cuál va a ser el patrimonio autónomo que tú deseas que administre un fiduciario y quiénes van a ser los fideicomisarios. Si lo tienes claro, eso se puede inclusive proponer como un esquema que pueda adoptar la cooperativa. Es decir, la cooperativa elige cuál es el patrimonio autónomo que puede ser, por ejemplo, de repente los depósitos de los clientes, pueden ser, por ejemplo, algún activo que tenga la cooperativa. Eso lo convierte en un patrimonio autónomo y en un notario. Eso tiene sus costos. Una vez que el notario lo convierte en un patrimonio autónomo, inmediatamente se designa un fiduciario para que lo administre. ¿Quién es un fiduciario? Un administrador que va a cobrarte más o menos entre 4.000 y 10.000 soles mensuales para administrar ese patrimonio. Y lo que obtenga con su experticia a favor de la cooperativa, no se le entrega a la cooperativa porque la cooperativa actúa como, digamos, la persona que constituye el patrimonio, que se llama fideicomitente. Va a tener que ser a un fideicomisario, que puede ser la propia cooperativa o pueden ser sus socios. Eso depende de cómo se quiere estructurar. Que se puede, por supuesto. En fideicomisos puede participar muchas personas. No hay que ser millonarios, no hay que mirar algo muy grande para poder estructurar un fideicomiso. Quien te habla ha estructurado un par de fideicomisos y funcionan, pero hay que ver pues exactamente quiénes son las partes, cuáles son los costos y si realmente vale la pena tener a un fiduciario que cobra lo que cobra, que ya te dije, para poder rentabilizar. Si el negocio, si los activos no permiten pagar lo que cobra un fiduciario, no te metas en camisa de 11 varas. Estimados, tengo el encargo de llevar a cabo el cierre de la capacitación por parte de Crisma. Espero que esta capacitación les haya resultado de interés. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Les mando un fuerte abrazo.